Buenas, vamos a empezar el tema de salud y nutrición. Los dos temas anteriores que tuvimos fue VIH e ITS. Vimos adherencia al tratamiento. Ahora vamos a entrar a un tema completamente complementario como es la nutrición. Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a revisar conceptos y vamos a tener como objetivo general siempre contribuir con una formación integral básica en el campo del emprendedurismo, la gerencia financiera, derecho humano y salud, a través de esta modalidad de estudios por encuentros virtuales. Los objetivos específicos es brindar conocimientos básicos sobre los derechos humanos integrales en el marco de sus condiciones sociales, considerando los derechos de salud y la nutrición. Aportar en la comprensión integral de las necesidades básicas de salud y su abordaje preventivo a fin de garantizar la adopción de prácticas protectoras. Como pueden ver, es un continuo de lo que ya veníamos viendo. Vamos a ver el concepto de salud con una perspectiva analítica. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En este concepto podemos ver que viene a decirnos que las esferas físicas, que es lo relacionado al cuerpo, una fractura, una herida, lo mental, que tiene que ver como por ejemplo con una depresión, y lo social, que sería en este caso algo relacionado a una enfermedad de alcoholismo, a un desempleo que provoca daños a la salud de manera indirecta. O sea que, y no solamente simplemente no tener enfermedades. Entonces ahí podemos ver que hay una concordancia entre lo que es el no tener enfermedades, pero desde todas las esferas, efectivamente. Vinculado a los derechos cuando hablamos de la parte social y vinculado en un estado de adaptación al medio biológico y sociocultural. No puede ser simplemente que no haya enfermedad, tiene que ser un concepto mucho más amplio como lo ha venido promoviendo la Organización Mundial de la Salud en los últimos años. El estado fisiológico de equilibrio, ¿verdad? Esto es lo relacionado al cuerpo, es decir, la alimentación. Aquí podemos agregar las prácticas del ejercicio físico, por ejemplo, ¿verdad? Que va a aportar al estado integral de salud. La perspectiva biológica y social, que está relacionado a los hábitos como por ejemplo la práctica del alcoholismo y a las relaciones familiares, ¿verdad? Entonces hay un eje transversal que serían los derechos humanos, ya que gozar del grado máximo de salud, según lo dice OMS, la Organización Mundial de la Salud, se puede lograr como un todo, como derechos fundamentales de todo ser humano. Vamos a tratar de ahondar un poquito más en esta visualización y materialización del enfoque de los derechos humanos adherido al concepto de salud.
El derecho a que todas las personas tengan la misma oportunidad de poder alcanzar el grado máximo de salud. Los programas para los grupos de población en general, enfatizando en grupos de mayor vulnerabilidad, pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, niñez, etcétera, grupos independientes. Todo esto recogido en una Ley General de Salud 423 que presta especial atención en sus artículos a los derechos y obligaciones de los usuarios, destacando como principales derechos el acceso a los servicios de salud, el trato equitativo en las prestaciones, un modelo de salud familiar y comunitario, la información, la gratuidad de los servicios. Todo esto en el enfoque de salud desde una perspectiva de los derechos humanos. La Ley General de Salud con la que cuenta Nicaragua recoge estos derechos para la gente del pueblo nicaragüense. Diferentes normativas que definen lineamientos en materia de salud y nutrición. Y es desde esa perspectiva que se visualiza que el concepto que vimos en la lámina anterior no debe quedar como algo solamente escrito en el papel, sino algo que se materializa con programas específicos contenidos en el modelo de salud familiar y comunitario, el MOSAF. Cuando hablamos de salud, debemos de estar conscientes que hacer salud es mediante todo un ejercicio de promoción. Entonces hay un concepto en promoción de la salud que tiene que ver con una función esencial de la salud pública, que va mucho más allá del tratamiento y la prevención de las enfermedades. No es mecánico, no es simplemente prevenir la enfermedad o tratar la enfermedad, sino que destaca la importancia de abordar las determinantes sociales de la salud sin que nadie se quede atrás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, revisar estos elementos, fortalecimiento de los sistemas de salud, las personas, familias y comunidades para responder a las necesidades, las comunidades centrándose en garantizar la salud al más alto nivel posible con solidaridad y equidad, son elementos contenidos en estas determinantes sociales que tienen que ver entonces con el individuo, que tienen que ver con las comunidades y que son elementos necesarios para poder hacer promoción de la salud. Las determinantes van a estar en función de cuánto está desarrollándose el pueblo, una nación, un país, una sociedad, ¿verdad? En este sentido, el modelo de salud familiar y comunitario recoge e identifica las determinantes sociales de la salud en Nicaragua y ha creado programas para la atención de todas las personas sin distingo de raza ni edad. El concepto de promoción que vimos anteriormente es necesario entenderlo como un complemento para que pueda haber salud. Asimismo, el concepto de nutrición que vamos a ver en este momento está articulado a todo ese proceso de la promoción, el proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del organismo y para el mantenimiento de la vida. Lo vemos entonces como nutrición, un proceso involuntario, inconsciente y no educable. ¿Por qué no educable? Porque la persona se alimenta involuntariamente, porque el hambre es un proceso biológico. Todo mundo busca cómo consumir.
al consumir hay absorción y la utilización de los nutrientes que van en la comida, que lo hace el cuerpo, querramos o no querramos nosotros. Nadie le enseña al cuerpo a hacer eso, sino que es, recalco, un proceso involuntario. Y este concepto se puede separar para lograr vincularlo con el derecho a la alimentación. Nuevamente desde aquí me puedo saltar a la primera lámina en el que hablábamos del concepto de salud como un todo, como no solamente la ausencia de enfermedades, ¿verdad? Que nos dice que el proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del organismo y para el mantenimiento de la vida, ¿verdad? Desde esa perspectiva es un derecho a la alimentación. Toda persona tiene derecho a la alimentación. Venga de donde venga, viva donde viva. Entonces vamos aquí a ver un poco más detallado entonces qué es consumo, porque aquí nos vuelve a recalcar el consumo, la absorción y la utilización. Bien, consumo es el componente de la seguridad alimentaria, que es un derecho más que se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, la cultura y las preferencias alimentarias. Y si lo vemos desde otro concepto, podemos decir que nadie en casa, que nadie en los hogares se quede sin tener derecho a la comida, a la alimentación. Si una comida no le gusta a un miembro del hogar, se hace alguna adaptación con la misma comida quizás que le pueda satisfacer, que le pueda gustar. Es decir, se van haciendo adaptaciones desde la perspectiva de la cultura. Por eso tenemos que los diferentes alimentos pueden ser cocinados en una zona de una manera, en otra zona de otra manera, pero igual responden a aspectos de cada grupo poblacional, a su cultura, y eso se conoce como la seguridad alimentaria. La utilización biológica, que es otro componente de la seguridad alimentaria, está relacionado con el estado nutricional como resultado del uso individual de los alimentos, ingestión, absorción, utilización y el estado de salud, ¿verdad? Viéndolo en el detalle, esto significa que cuando una persona se está alimentando y que volvemos a recalcar la fase de ingestión, que es la comida, la absorción, que es cómo el cuerpo lo va absorbiendo y cómo la utiliza esa comida, es parte de un derecho, ¿verdad? No quiero dejar de por fuera que siempre hablando del tema de salud y nutrición, si bien es cierto, tienen sus conceptos técnicos, pero que estamos recalcando que son derechos del individuo y que está vinculado con el estado nutricional en la medida que la persona sabe cómo nutrirse, en esa medida su estado de salud va a dar una respuesta. Si lo hace de forma adecuada, va a ser una salud adecuada. Si lo hace de forma inadecuada, va a tener repercusiones en la salud. Por eso vamos a ver algunas consideraciones conceptuales para que nos quede más claro lo que vimos en las láminas anteriores. Los nutrientes son sustancias químicas contenidas en los alimentos que se necesitan para el funcionamiento normal del organismo. Hay una diferencia entre alimentarse, que es la acción de comer, y nutrición, que es un proceso biológico, que ya lo vimos antes, que tiene lugar dentro del organismo y que debe llevarse a cabo, y que para llevarse a cabo es necesario haberse alimentado.
Desde el nacimiento hasta el final de nuestra vida, es fundamental alimentarse de forma saludable para prevenir todas las formas de malnutrición y afecciones como la diabetes, el cáncer y otras enfermedades no transmisibles, según nos dice la Organización Mundial de la Salud. Con este párrafo final podemos ver que es como una conclusión de lo que venimos hablando desde el inicio de esta presentación, ¿verdad? Vinculado a derechos humanos, vinculado a nutrición, vinculado a salud, que tiene como resultado salud, y vinculado a promoción de la salud, expresado en este resumen, que sería en esto, forma saludable para prevenir, y eso se aprende mediante la promoción, la adecuada promoción. Las consideraciones de actualidad sobre la nutrición y el cómo alimentarse. Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles. Volvemos a caer aquí con la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Es muy común que oigamos decir que una persona que se alimenta solo con grasas va a tener como efecto un corazón o unas venas o unas arterias llenas de grasa, dice la gente, y afecta a ese corazón. O bien, si comemos mucha panadería refinada, vamos a tener como efecto que pueda desarrollarse una diabetes. O bien, si consumimos muchas azúcares y productos enlatados, un cáncer, ¿verdad? Entonces, la comida, la dieta saludable, que es lo que nos dice la promoción en salud, comer una dieta saludable es un mensaje centrado en promoción para la salud. Y la dieta saludable nos aporta salud. Entonces, esta lámina también está articulada con las iniciales, haciendo todo un enlace integral, ¿verdad? Comer, salud y nutrición son conceptos que no pueden ir separados, por lo tanto. Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. ¿Por qué hablamos aquí de la lactancia materna? Porque nos dice al inicio que los hábitos alimentarios comienzan desde los primeros años de vida. Entonces, la mejor manera de iniciar con una nutrición adecuada para un ser que nace es comenzar su alimentación con lactancia materna, porque le va a aportar un crecimiento sano y un desarrollo cognitivo. Además, proporciona beneficio a largo plazo. Entonces, en las consideraciones de actualidad sobre la nutrición y el cómo alimentarse, este es uno de los grandes mensajes para las sociedades. La lactancia materna como parte de una salud, como parte de una vida sana. La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico. ¿Qué significa esto? Vamos a tener la ingesta, lo que se come, calóricas, son las calorías que contienen los alimentos, y debe estar equilibrado con lo que el cuerpo está gastando, ¿verdad? En calorías. Por lo tanto, para evitar un aumento malsano de peso, las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total. Entonces, aquí tenemos otro mensaje, que es la dieta equilibrada. Estos son los mensajes de actualidad sobre nutrición. Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total. Forma parte de una dieta saludable. Siempre continuando con las consideraciones de actualidad sobre la nutrición y el cómo alimentarse. Al decir consideraciones de actualidad, estamos diciendo
mensajes de promoción de la salud que en este momento están teniendo vigencia sobre el tema de cómo alimentarse. Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, y vuelve a recaer en las mismas enfermedades, porque principalmente son las que se vienen vinculando con los alimentos, aunque hay otras como el desarrollo de algunas alergias que están directamente relacionados con alimentos específicos. Pero estas que son enfermedades crónicas que pueden llevar a la muerte temprana a una persona es donde se está haciendo los principales mensajes. Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios, equivalentes a menos de 2 gramos de sodio por día. Ahí ya sería hacer algunas mediciones, pues que obviamente ninguno de nosotros hacemos, pero sí es un llamado de la Organización Mundial de la Salud a comer, a echarle menos sal a nuestros alimentos, porque definitivamente va a ser una medida de prevención para ayudar a prevenir la hipertensión y reducir el riesgo de cardiopatía y accidentes cerebrovasculares. Estos accidentes cerebrovasculares son los que normalmente se conocen como los derrames, ¿verdad? Entre la población adulta, que a veces son ocasionados o casi siempre son ocasionados por mal control de la hipertensión arterial. Entonces, mensajes de promoción de salud relacionados directamente con el tema de salud y nutrición o con el tema de nutrición. Reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 30% para 2025. También acordaron detener el aumento de la diabetes y la obesidad en adultos y adolescentes, así como un sobrepeso infantil de aquí a 2025. Entonces hay compromisos de los entendidos en la materia, en salud, compromisos de los gobernantes, compromisos de los ministerios de salud, de trabajar planes de promoción de salud y planes de acción que permitan que la población mundial pueda hacer más beligerante en su forma de alimentarse para hacer salud, para generar salud y no generar enfermedad mediante una ingesta adecuada de alimentos. Tenemos aquí algunas consideraciones de conceptos. La alimentación equilibrada debe ser, equilibrada, suficiente, completa, variada, agradable, adecuada. Todas estas son condiciones que hablan a favor de una alimentación equilibrada. Para que sea equilibrada debería estar completa, debería ser variada, debe ser adecuada, suficiente. ¿Por qué una nutrición saludable? Es fundamental para la prevención de factores de riesgo relacionados con la dieta, como el sobrepeso y la obesidad, y las enfermedades no transmisibles asociadas, que ya las veníamos diciendo en láminas anteriores. ¿Por qué una nutrición saludable? Los nutrientes aportan vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Es común que oigamos decir, toma vitamina, cómprate unas vitaminas. En realidad, con una dieta equilibrada, con una nutrición completa, suficiente, equilibrada, vamos a poder hacer ese aporte de vitaminas y minerales. Y son los médicos, el personal de salud, el que le debe de indicar si está necesitando de algo. Con una buena alimentación, este aporte se puede solucionar. La alimentación diaria debe proveer una variedad de alimentos que proporcionen energía y nutrientes en niveles adecuados. Entonces volvemos a caer en el mismo concepto de la importancia de una comida variada para hablar
como un elemento de la parte del equilibrio de una alimentación saludable y relevante para la salud, como la salud misma para lograr una buena nutrición. Es decir, sin una buena nutrición no hay una buena salud. Y sin una buena salud no hay una buena nutrición, porque el cuerpo al estar enfermo no tiene la suficiente capacidad de hacer la absorción necesaria de los alimentos como debe de ser. Por eso es importante el balance de la nutrición saludable. Hay un cuadro de alimentos que nos ayudan a poder conocer cómo sería una nutrición saludable, ¿verdad? Los alimentos están seleccionados, clasificados como alimentos básicos, alimentos formadores, alimentos protectores y alimentos de energía concentrada. Todo esto, aquí por ejemplo, estos alimentos protectores, en estos están contenidos las vitaminas que nos ayudan, como dijimos, a la realización de varias funciones del cuerpo. En estos alimentos básicos es como decir el insumo necesario para poder ir haciendo la base más importante. El alimento formador, que sería en muchos de los casos las proteínas, y aquí algunas grasas que serían grasas saludables, azúcares, ¿verdad? Que si bien es cierto no son saludables a 100% por el exceso que tendemos a tener las personas, pero sí ayudan a tener una energía concentrada. Entonces se trata, no es no comer, sino es saber comer, haciendo una combinación adecuada, un equilibrio adecuado de estos alimentos. Entonces ahí está en detalle cuáles son estos alimentos. Los podemos ver, ¿verdad? Los alimentos básicos para nosotros como nicaragüenses es importante el arroz, el maíz, la avena, la tortilla, las pastas, el plátano. En los alimentos formadores, nosotros los nicaragüenses tenemos como de primera línea en nuestro plato el queso, el huevo, algunas carnes, ¿verdad? En las frecuencias que sea importante, unas 3 veces a la semana. Eso ya son cosas que las nutricionistas lo saben dirigir mejor. En los centros de salud, las muchachas enfermeras les ayudan a decirles cómo van a adornar su plato para hacer un plato equilibrado. Los alimentos protectores como las frutas, las verduras, y aquí en los alimentos de energía concentrada tenemos el aguacate, el maní, la crema, la mantequilla, algunos postres. En conclusión, podemos ver cómo la importancia de seleccionar bien los alimentos tiene efectos positivos o negativos y repercute en salud. Nosotros estamos buscando que sean efectos positivos mediante un proceso de promoción de la salud. La salud y la nutrición son esenciales para el buen desarrollo del individuo y, volviendo a la primera lámina, el concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, demuestra la interrelación entre salud y derecho humano. Alimentarse es un derecho al que toda persona debe de acceder. Alimentarse de la manera más equilibrada posible está como parte de esos derechos. Bueno, ese ha sido el tema, ¿verdad? Esperamos haber aclarado algunos conceptos, haberles ayudado. Guarden ese cuadrito para que les ayude a hacer su plato equilibrado. Y nos encontramos para el siguiente tema, que va a ser elementos de la prevención en salud, en la próxima clase del día 15 de septiembre. Muchas gracias.